futuro apocalíptico, 30 años después del gran resplandor. Las ciudades están devastadas, sobrevive el más fuerte. Hay vándalos, salvajismo, explotación a los demás, cada quien vela por su propia vida. Las personas matarían por quitarle los zapatos a otra persona o por tener algunas onzas de agua. Hay calor, hay sequedad, la gente pareciera inhumana. Atravesando esos caminos llenos de salvajismo, hay un hombre pacífico que avanza con un destino en mente. Él está dispuesto a hacer la paz con todos en su avance, pero si alguien intenta detenerlo, él estaría dispuesto a hacer la guerra. Defiende más que su vida, defiende un tesoro que lleva en su mochila. Lo considera algo tan valioso que podría darle al mundo conocimiento y libertad. Y por eso expone su vida y la arriesga. Al final termina dándose cuenta que el valor no estaba en el papel que llevaba en aquel libro. El valor estaba en cuánto de aquel libro había encarnado, cuánto estaba viviendo. Esta es una famosa película de Denzel Washington que ilustra muy bien lo que significa esta serie. 6-7 es una serie que ha sido diseñada para enfocarnos a nosotros en la realidad de nuestra vida cristiana, pero sobre todo está enfocada en Dios, quien es el gran contador de historias. Dios nos ha narrado, nos ha contado y nos ha expresado de manera impresionante la historia de Dios y el mundo. Esta historia a veces que pareciera no poder entenderla, pero que nos dice que Dios nos ama, que ha diseñado un plan maravilloso para nosotros. Esta historia ha llegado a nuestras vidas para que la encarnemos, no tan solo para que la aprendamos. Y de eso vamos a hablar en esta serie. Vamos a hablar de Dios como el mejor contador de historias y vamos a hablar de nosotros como la historia que Dios está hablando para que el mundo pueda conocerlo. ¿Te has puesto a pensar en el valor o en el poder que tiene una historia? Las historias nos conectan, son como puentes que unen un mundo fantasioso, creativo y real con uno real que es el nuestro. Nos sentimos emocionados y apasionados por las historias. Es diferente cuando alguien quiere explicarnos teorías y cuando alguien nos enseña con historias. Las historias nos atraen inmediatamente. Cuando estamos escuchando un sermón y alguien comienza una historia, atrapa nuestra atención inmediatamente. Las historias tienen un poder particular sobre el ser humano. Tan es así que Jesús contó historias durante todo su tiempo en la tierra mientras predicaba. ¿Se acuerda aquella ocasión? Dice Lucas 10:29 que Jesús estaba hablando con un hombre que intentaba justificarse y entonces le preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo muerto. Yo quiero que imaginen lo que está pasando en la historia. Jesús está hablando con este hombre que se intenta justificar, ya le ha explicado la ley, ya le ha dicho los mandamientos. Y el hombre sigue insistiendo. Hay una multitud que rodea aquel momento mientras Jesús está explicando aquello. Y probablemente algunos estaban distraídos con sus celulares, con las cosas que hay que hacer en la casa, con los pensamientos de lo que va a pasar más adelante. Pero en ese momento Jesús, en vez de contestarle: mira hijo, el prójimo tiene estas características, lo que Jesús hace es empezar. Bajaba un hombre de Jerusalén. Yo casi puedo imaginarme los rostros de la gente volteándose a donde estaba Jesús, captando toda la atención de ellos, con una simple historia y sobre todo por el poder que esa historia tenía. Ustedes conocen el resto de la historia y de qué se trata. Y no es el fin de este mensaje hablar acerca de esa historia, pero quería usarlo como una ilustración de lo que Jesús hizo contando historias. El mejor contador de historias de quien podemos aprender de Jesucristo. Sus historias las seguimos contando, nos siguen apasionando, seguimos aprendiendo, las seguimos predicando y seguimos encontrando cosas nuevas en ellas.
La serie 6-7 busca enfocarnos a nosotros en una historia. Algo así como la historia o las historias que Jesús contaba. ¿Saben? La Biblia en sí misma es una historia impresionante que Dios quiso contarnos, narrándonos cómo habían ocurrido todas las cosas desde el principio. Nos dejó saber su corazón, nos dejó ver sus intenciones, nos dejó ver su voluntad. El ser humano que fue diseñado para tener relación con Dios, interacción con Dios de manera natural, un día rompió aquella comunión, pero Dios decidió venir a restaurar esa relación y a crear un puente entre Él y el ser humano. Y entonces se hace hombre y se hace en Jesucristo un ser humano capaz de comunicarse con nosotros y de hablarnos de las maravillas y los misterios del reino de Dios. La Biblia es la historia de Dios llegando al ser humano, acercándose al hombre en amor. Y entonces envía a Jesús como el representante digno y como la garantía de que hay una intención de Dios de acercarse al ser humano. Y Jesucristo entrega su vida en la cruz del Calvario y nosotros tenemos salvación. ¿Cómo sabemos todas estas cosas? Porque están escritas en la Biblia. Porque la Biblia es esa historia de historias. La historia puesta en lenguaje humano para que el ser humano acceda a Él. Qué importante es que nosotros, que nos llamamos hijos de Dios, podamos conocer a nuestro Padre, podamos conocer nuestra historia, podamos conocer su historia, podamos entender de dónde vienen todas las cosas. No es lo que las universidades nos enseñan o lo que las escuelas nos enseñan. Para ellos tenemos una procedencia distinta. Pero cuando vamos al libro que Dios creó, que Dios inspiró en seres humanos, encontramos la historia verdadera del ser humano. Encontramos a Dios acercándose al hombre en amor. Un amor impresionante que nos sigue llenando hasta el día de hoy. Este carácter de Dios reflejado en las Escrituras nos dice a nosotros que las Escrituras pueden cambiar nuestra vida. Estoy seguro que tú reconoces el valor y el poder que tiene la Escritura en tu vida. No solamente porque es una historia impresionante, sino porque es el carácter de Dios, el amor de Dios. Dijo alguien alguna vez que la Biblia son las cartas de Dios para nosotros, para conocer lo que ha sido la historia de Él intentando acercarse a nosotros y consiguiéndolo. Es el mensaje que tenemos que leer, es el mensaje que necesitamos leer. No solamente tú y yo que le conocemos, sino aquellos que no le conocen, porque la Biblia tiene un poder para cambiarnos. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Estoy seguro o casi seguro que conoces este texto bíblico. ¿Para qué nos sirve la Biblia entonces? Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. En otras palabras, la Biblia no solo es útil porque conocemos al Padre. La Biblia también es útil porque nos habla de nosotros, nos enseña para qué fuimos creados. ¿Quieres hallar el propósito de tu vida? Nada mejor que leer la Biblia. La Biblia es la esencia, o donde está la esencia de tu vida. Si quieres cambiar, si quieres ser transformado, dejar malos hábitos, la Biblia es el libro que necesitas. Es el primero, el mejor recurso que puedes tener a la mano para cambiar. Y quiero decirte que necesitas hacer de la Biblia tu lema. Lema es un acróstico que he diseñado para recordarnos qué tenemos que hacer con la Biblia o cómo hacemos que ese libro fabuloso pueda causar un efecto en nuestra vida. ¿Cómo hacemos para que ese libro se encarne en nosotros? Y lema es lema con doble E. ¿Cómo hacemos de la Biblia nuestro lema? L es leer. Necesitas leer la palabra. ¿Quieres saber cuál es la historia real? Lee la palabra. E es estudiar. No se trata solamente de leer la Biblia muchas veces, sino de estudiarla,
porque la Biblia es un libro profundo, hay tantas cosas que descubrir y conocer, nunca te vas a cansar, nunca vas a llegar al final del descubrimiento, habrá cosas nuevas que descubrir cada vez que la leas. Lee, estudia, ejercita es la otra E, porque no se trata simplemente de que adquieras el conocimiento al estudiarla, sino que ese conocimiento provoque cambios en tu vida. Entonces empieza a practicarla, a hacerla real, a ejercitarla, a que las cosas que te aconseja hacer las hagas, que las cosas que te manda a hacer las hagas, que lo que te dice que tienes que cambiar lo cambies. De eso es de donde sale realmente la transformación de la palabra en nosotros. Entonces lee, estudia, ejercita. M es memoriza. Hay un valor impresionante en la palabra de Dios. El poder que tiene estas palabras para transformar nuestros pensamientos. No solamente por el pensamiento positivo que puede ser, sino por la orientación que le da a nuestro pensamiento, porque estructura nuestro pensamiento de manera que podamos responder a las necesidades que enfrentamos a diario. Así que entonces memoriza, siempre selecciona textos bíblicos y memoriza, es de tanta utilidad, se los puedo garantizar con mi propia vida, porque es mi experiencia personal, por haber estado en escuelas dominicales y en grupos de discipulado toda mi vida, estar involucrado en una labor de iglesia todo el tiempo, memoricé no sé cuántos textos bíblicos, y gran parte de los pasajes que utilizo para enseñar, los recuerdo, tengo que buscar la cita bíblica a veces, pero recuerdo gran cantidad de esos textos bíblicos, los estoy repasando, memorizando, ayudan tanto en la vida, cuando estás orando, cuando estás en necesidad, lee, estudia, medita la palabra, memoriza la palabra. Y la A es anúnciala, porque no se trata solamente de traer hacia uno, sino de que sí, eso venga, te cambie y entonces provoque en los demás un efecto, una transformación en ti, que puedas comunicarle a otros, que puedas ser un testimonio fiel, encarnado y vivo de lo que esa palabra puede hacer en la vida de un ser humano, porque lo está haciendo en ti. Entonces tienes que anunciarlo, compartirlo, porque el mundo necesita conocer de Dios, necesita conocer del Dios de la Biblia, necesita conocer la historia de la humanidad tal como Dios la diseñó, necesita conocer el amor de Dios expresado, reflejado en las palabras de la Biblia. ¿Te imaginas cuántas cosas cambiarían en nuestro mundo si leyéramos la Biblia? Si hiciéramos de la Biblia nuestro lema, que la leyéramos, que la estudiáramos, que la practicáramos, que la memorizáramos y que la anunciáramos, transformaríamos tantas cosas de nuestra realidad como seres humanos en esta tierra. Por eso tenemos que hacer de la Biblia nuestro lema. Todo lo que hay que saber acerca de todo está en la Biblia. Dios se encargó de que en esos 66 libros quedara plasmado su amor y quedara plasmada la evidencia en palabras de su carácter, de su corazón. Si quieres conocer al Padre, busca en su palabra. Hay tanto que aprender de Él. Dios ha puesto el plan de salvación para el mundo, las respuestas ahí. Pero ¿sabes qué es lo más preocupante de todo esto? Que el mundo no está leyendo la Biblia. Hay miles de libros, de Biblias empolvados porque nunca se usan, nunca se abren, nunca se leen. Y no me estoy refiriendo a los cristianos, sino a los no creyentes. Porque a lo mejor hay cristianos que tampoco leen su Biblia, pero hablando de los que nunca han escuchado de Dios o que han escuchado muy poquito, a lo mejor han comprado una Biblia algún día o les han regalado una y nunca la han leído. No han abierto, aunque sea para leer una página de alguno de los 66 libros que están en la Biblia. Y por lo tanto estas personas pasarán a la eternidad sin saber lo que Dios quería y había preparado para ellos. La Biblia nos habla de un futuro lleno de esperanza. Hay millones de personas en el mundo que no conocerán ese futuro porque nunca leerán su Biblia, porque nunca leerán una Biblia. Algunos porque no la conocen, no la tendrán a la mano, y otros porque la tienen a la mano pero está empolvada en algún cajón, en alguna biblioteca olvidada, pensando que es un libro arcaico, aburrido, sin sentido. Y el mundo se está perdiendo de las maravillas de la Biblia.
Hace unos años estaba dando un taller para adolescentes de 13 o 14 años y quise utilizar la historia de David y Goliat como una ilustración perfecta para lo que les estaba enseñando. Hablé la historia y personifiqué a David y a Goliat y todo el mundo estaba impresionado y me hablaban de David y me hablaban de Goliat como gigante y la lucha que tuvieron y todo lo demás. Y cuando les dije que la historia estaba en la Biblia, se quedaron asombrados, dijeron, ¿cómo es esto? ¿En la Biblia? Por supuesto no eran adolescentes cristianos. Pero ese día yo dije, wow, hay tantas personas que jamás han abierto su Biblia y aunque saben que existe y aunque saben que es el libro religioso, nunca leerán una sola palabra, una sola página de alguno de los 66 libros que está en esa Biblia. Y decía, qué lamentable. Y decía, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo hacemos para llegarle a estas personas? Pero sabes, a Dios no se le escapa nada. Dios es perfecto. Dios sabe lo que hizo. Porque sabes, después de que Dios concluyó, si queremos decirlo de esta manera, la inspiración de los 66 libros, se aseguró de que hubiera un libro 67. Y sabes, este libro 67 es imposible que el mundo no lo lea. No importa si ellos nunca llegan a abrir su Biblia. Ellos podrían leer este libro 67 y en ese libro 67 encontrar la salvación. No te estoy hablando de una herejía, no te estoy hablando de un libro nuevo, no te estoy hablando de un libro que yo escribí, aunque debería leer alguno de ellos, pero me estoy refiriendo a un libro encarnado, a un libro de carne y hueso. Me estoy refiriendo a ti como cristiano. Tú eres ese libro 67, donde Dios está mostrándole al mundo cuánto le ama. Dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 3, y vamos a repasar este texto bíblico tantas veces que creo que lo vamos a memorizar. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, dice Pablo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Tú no eres el escritor de este libro, eres el libro. Dios está escribiendo con su Espíritu Santo en tu vida la historia que el mundo tiene que ver para conocerle a Él. Tu libro debe remitir a las personas hacia la Biblia, porque no eres el libro que la gente va a leer aislado de lo que está en la Biblia. Al contrario, tú eres esa Biblia abierta para el mundo. Hay personas que nunca leerán esa Biblia, pero sí te leerán a ti. Leerán tu vida, verán tu historia, conocerán lo que has vivido, cómo eres, como vecino, como amigo, como compañero. Esa historia que Dios está narrando en tu vida es la que el mundo necesita ver. Ahora, ¿estás permitiendo que Dios sea el narrador de esta historia, el escritor de este libro, de tu vida como el libro? Hay tres cosas que debes tener muy claras, entendiendo que eres este libro 67, y te las quiero compartir ahora mismo. Quiero que recuerdes que tú eres el libro 67. Cada vez que en esta serie mencionemos libro 67, recuerda, eres tú, se trata de ti. De quien estamos hablando es tu vida cristiana, la que Dios está trabajando y en la que Dios está escribiendo una historia para que el mundo vea. He tenido la experiencia de escribir algunas novelas. Cuando uno crea una novela o escribe una novela, uno tiene que diseñar a los personajes, tiene que crear al personaje. Cada personaje tiene su propia forma, su esencia, su historia. Y en el camino uno como escritor va dándole los pasos a seguir a este ser humano o a este personaje que escribió. Y interactúa con aquel personaje que intenta hacer lo que desea según la caracterización que tiene, pero finalmente como autor yo deseo ponerle el final que quiero a mi novela. Y lo primero que quiero que recuerdes, usando esto como ejemplo,
es que Dios está escribiendo la historia. Y Él te hizo el personaje de esa historia. Y te caracterizó. Te puso talentos, dones, habilidades. Te dio una personalidad única, irrepetible y exclusiva que solo tú tienes. Lo primero que quiero que recuerdes es que Dios te diseñó. Tú no fuiste diseñado al azar. Tú eres un diseño perfecto de Dios. Él ha creado cada parte de ti. Tienes que aprender a aceptar ese diseño que Dios ha hecho para ti. Lo siguiente que debes saber, como un libro viviente que eres, es que Dios está contando su historia a través de ti. Jesús en alguna ocasión, trabajando con sus discípulos, les habló de algunas características de esta interacción de Dios con el ser humano. Nosotros lamentablemente las hemos visto más como reglas a cumplir que como la intervención de la gracia de Dios en la vida del ser humano. Y te las quiero compartir porque representan la base de la serie 6-7. Mateo capítulo 5, versículo 1, dice así: Cuando Jesús vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Jesús describe para sus discípulos aquellas características del reino de Dios, o más bien de aquellos que pertenecen al reino de Dios. Cada una de estas características que Jesús mencionó representan la intervención de la gracia de Dios en la vida de un ser humano, en la vida de un cristiano. Y son estas también las letras que el mundo está leyendo en aquellos que son hijos de Dios, o sea, en nosotros. La serie 6-7 nos va a permitir repasar cada una de ellas y también permitir que Dios en nosotros trabaje. Otra vez te digo que estas no son leyes que debemos obedecer. Si de hecho tomamos el sermón del monte y lo vemos como reglas que tenemos que cumplir, todos estamos fuera de la jugada. Ninguno tiene capacidad de cumplirla. Y de hecho, cuando analizamos y estudiamos a fondo el sermón del monte, que es como se llaman estos versículos bíblicos, encontramos a un Jesús explicándonos cómo el Padre ha intervenido en nosotros para enseñarnos a vivir de acuerdo a los principios del reino, y no como el Padre nos exige solamente que vivamos sin que nosotros tengamos capacidad. El Padre sabe que no podemos cumplir muchas cosas, pero Él desarrolla en nosotros la habilidad y nos transforma internamente y de adentro hacia afuera, de tal manera que el mundo pueda leer en nosotros cómo su gracia ha intervenido en nosotros y nos está cambiando y nos está transformando. Por eso, como libros vivientes, tenemos que creer que Dios es soberano, tiene el control de nuestra vida y está reflejándose a través de nosotros. Tu luz no es tuya, le pertenece a Dios. Tu gracia no es tuya, le pertenece a Dios. La sabiduría que posees no es tuya, le pertenece a Dios. Él está interviniendo en tu libro, en tu historia, para que aquellos que te rodean vean en ti su gloria y su luz. Por eso nos tenemos que cuidar tanto de no atribuirnos a nosotros lo que le pertenece a Dios, porque es suya la gloria, es suyo el honor, es suyo el reconocimiento. Él es el que hace todo en nosotros. Somos simples medios a través de los cuales Dios le comunica al mundo su amor. Somos el libro 67 que Dios está escribiendo para que el mundo le conozca. Somos un instrumento en sus manos. Lo tercero que tenemos que recordar, como libros vivientes, como el libro 6-7,
es que Dios tiene un final para nosotros. Él ha marcado, ha escrito, ha pensado, ha diseñado un final. Una de las cosas que uno hace cuando escribe una novela es tener el fin en mente, incluso con cualquier libro. No siempre el final que uno como ser humano elige es el que le queda, pero cuando se trata de Dios, Dios tiene un final para ti. Dios ha destinado para ti, ha diseñado un final. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Déjale a Dios el gran final, déjale a Dios el gran momento, déjale a Dios el epílogo de tu historia, deja que Él se glorifique, no importa lo que estás viviendo ahora. Entiende que este no es el final para ti. Tu final está marcado por el bienestar, por la esperanza, no por la derrota, no por el fracaso. Y lo que sea que enfrentes en tu vida es parte de una etapa que te va a llevar a un grandioso final que ya Dios tiene preparado para ti. Entonces cree que como es el libro que Dios está escribiendo, Él tiene el control y está marcando un final para que el mundo vea lo que Él puede hacer a través de ti. No se trata de que Dios te haga el mejor de los mejores. A lo mejor Dios usa lo peor de ti para demostrarle a otros su gran poder, su gloria y su grandeza. Tenemos que empezar a conocer a nuestro Dios y tenemos que permitirle a Él escribir en nosotros la historia que Él diseñó para nosotros. Llegaste al final de este primer capítulo de la serie 6-7, el último libro. Y quisiera recordar algunos puntos para concluir este capítulo. 1. Nuestra vida tiene que ser expuesta delante de los demás para que lean a Dios en nosotros. Esto quiere decir que cuando nosotros aceptamos el llamado de seguir a Jesús, nuestra vida tiene que ser un reflejo de lo que Dios hace en nosotros. Jesús actúa milagrosamente día tras día en nuestras vidas. Va cambiando, va renovando nuestro corazón, va renovando nuestra mente. A la medida que va renovando nuestro corazón y nuestra mente, nuestra vida va cambiando el hilo. Y a medida que va cambiando el hilo, nosotros somos transformados. Y esta transformación debemos expresarla al mundo, debemos querer que otros la conozcan, porque así ellos pueden ver a Dios en nosotros. Punto 2. Si nos escondemos, nos aislamos del mundo por temor al pecado, o si nos metemos dentro de las paredes de un templo, la gente nunca leerá que Dios les ama. Nosotros somos los primeros voceros. Nosotros somos esa página de presentación, la primera impresión para otros de lo que es Dios. Vivimos en un mundo que no todo el mundo conoce a Dios, lastimosamente. Y no solo no lo conocen, sino a veces tienen conceptos errados de lo que es Dios. Entonces, si nosotros decidimos apartarnos, decidimos mantener una vida cerrada y limitada de lo que Dios hace en nosotros, de lo que nosotros vemos que Dios hace en otras personas, y decidimos solo estar entre cristianos o entre personas del mismo fin que siguen a Dios, ¿cómo los demás van a saber que Dios existe? Que Dios es misericordioso, que Dios es un Dios de amor y que también pueden conocerlo. Punto 3. En el mundo actual, exponemos nuestras vidas a través de las redes sociales. Entonces, podemos ser intencionales al usarlas y verlas como una forma de hacer que el mundo lea lo que Dios está haciendo en nosotros. A ver, todas las redes sociales hoy en día no son un misterio para nada. Desde el más pequeño hasta el más adulto conoce aunque sea una red social. Eso te lo puedo asegurar. Entonces, ¿por qué no utilizar la red social de nuestra preferencia para exponer a Dios a este mundo, a esta era digital? ¿Qué mejor manera de utilizar con un propósito positivo, verdad? Y un propósito con una buena intención
para exponer a Dios lo que hace en nosotros, lo que nosotros vamos descubriendo a través de la palabra, mientras estudiamos, mientras conversamos con otros. No es solo para exponer nuestras vidas y todo lo que hacemos en ello, no, también puede ser utilizada de otra forma, para que los demás también conozcan de Dios. Y por último, el punto número 4 es: nuestra integridad, amabilidad, compromiso y generosidad son un lenguaje sencillo para que el mundo lea a Dios en nosotros. No tenemos que poner estos largos textos o tener estas grandes conversaciones o hacer la obra caritativa más aclamada de todas. Realmente no es así. Nosotros podemos reflejar a Dios en las pequeñas cosas que hacemos día a día. Una sonrisa, siempre estar atentos a un amigo que necesita ser escuchado, dar un consejo correcto. Ese es el lenguaje de amor que Dios ya nos dotó, ya nos dio, y cada día nos va transformando para que el mundo pueda conocer de su amor y su misericordia. Así que bueno, hemos terminado este primer capítulo, espero lo hayas disfrutado y nos vemos el siguiente domingo. Hasta luego. Quiero invitarte a orar conmigo, que terminemos este tiempo de mensaje e iniciemos el estudio bíblico orando, pidiéndole a Dios que Él nos guíe. Tenemos una gran responsabilidad, tenemos que cumplirla, no lo podemos hacer solos, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida para que siga escribiendo la historia. Por favor, incline su rostro donde está y acompáñeme a orar. Señor, gracias por lo que tú nos estás hablando y lo que nos estás enseñando. Asumimos nuestra responsabilidad de ser el libro 67 para que el mundo pueda verte, obrar a través de nuestra vida, en nuestra vida, que cada acontecimiento y situación que vemos en nosotros sea una forma de comunicarle al mundo lo que tú puedes hacer a través de un ser humano. Que podamos, Señor, hacer de la Biblia nuestro lema, para que no solamente esta palabra sea un libro más para nosotros, o una historia más que contar, o una teoría que seguimos detrás de una religión. Que este libro sea vida para nosotros, porque lo estamos encarnando, porque el plan de que seamos el libro 67 no es contar nuestra historia, sino lo que dice la Biblia, que es tu historia de amor hacia el mundo. Que podamos ser cónsonos con lo que dice tu palabra cuando la leamos, la estudiemos, la memoricemos, la compartamos, que el mundo pueda ver a través de nosotros el poder de esa palabra reflejada en nuestra vida. Perdónanos, Señor, por tantas veces que intentamos contar nuestra historia, por tantas veces que buscamos sobresalir o tomar el control como si fuéramos nosotros los que podemos hacer las cosas. Perdónanos por olvidar que eres tú el que está escribiendo nuestra historia. Permítenos, por favor, abrir nuestro corazón y nuestra mente durante esta serie para que podamos ser cambiados y transformados por el poder de tu gracia, de tal manera que aquellos que están a nuestro alrededor puedan ver lo que tú estás haciendo en nosotros. Danos la sabiduría para ser intencionales a la hora de exponernos delante de los demás, para que ellos puedan ver cómo una vida normal de un ser humano, igual que ellos, puede ser transformada y tocada por el Dios Todopoderoso, el Dios de amor, que ha venido a querer tener relación con nosotros, y que podamos ser un medio para restaurar tu relación con el mundo entero. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén.